Saludamos al experto en Derecho Constitucional, al doctor Jorge Morales, catedrático universitario. Doctor Morales, muy buenos días. Quisiéramos tratar dos temas con usted. Uno, de la despenalización del aborto, que está contenido entre las objeciones totales que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, con un veto parcial a las reformas a la COIP, y también la situación de 3 legisladores y 7 ecuatorianos en total que se encuentran bajo protección de la Embajada de México en Ecuador. Comencemos por lo primero. Ayer, en las últimas horas del día, el presidente mandó estas objeciones a la Asamblea Nacional y, en esencia, con respecto a uno de los temas más polémicos, el de la legalización del aborto por violación, se sugiere, de acuerdo con la lectura que se ha hecho ya del texto presidencial, de que finalmente sería la Corte Constitucional la que tenga que decidir sobre este tema. Importante su opinión. Bien, muchas gracias por su invitación, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Este tema de la descriminalización del aborto, que tenga como origen una violación, es un tema, como conoce la ciudadanía, que ya fue tratado por la Asamblea Nacional, en el sentido de que la Asamblea Nacional no descriminalizó el aborto por causa de violación. Es bueno también, y es interesante, creo que conozca la ciudadanía, de que ya el aborto está permitido en 2 casos en el Código Integral Penal, y está despenalizado desde 1983, es el aborto eugénico y el aborto terapéutico, para salvar, que se puede permitir o que se despenaliza cuando se trata de salvar la vida de la madre o la salud de la madre. Pero no está permitido el aborto para otros casos. Y justamente se trató de incorporar en el Código Orgánico Integral Penal otra causa de despenalización del aborto por causa de violación. Esto, como conoce la ciudadanía, fue remitido a la Presidencia de la República para su ratificación o el veto respectivo. Pero el presidente, escuche este momento, ha remitido a la Corte Constitucional, porque se trata de una reforma constitucional que hay que hacer también para que resuelva sobre este tema. Claro, este pedido de que se analice la constitucionalidad es un pedido directo a la Corte de Constitucionalidad. A la Corte Constitucional. Como conoce la ciudadanía, hay 2 corrientes fuertes. La una que defiende la despenalización del aborto por causa de violación, y la otra corriente social también, que es muy respetable y muy fuerte, denominada la defensa o provida, que defiende la penalización del aborto por causa de violación. De suerte que esperemos que la Corte Constitucional se pronuncie para hacer un análisis jurídico del sentido de discriminación, de descriminalización o de criminalización del aborto por violación. ¿Tendría que hacer algo aún la Asamblea? ¿Tendría que de alguna manera digerir esta excitativa del presidente de la República, la Comisión de Justicia en la Asamblea, o quedaría esto ya directamente en manos de la Corte? El máximo organismo de interpretación constitucional, y que inclusive crea jurisprudencia en lo que se refiere a sus pronunciamientos, es la Corte Constitucional, de suerte que todas las instituciones, incluida la función legislativa, tiene que observar en forma vinculante, obligatoria, lo que resuelva la Corte Constitucional. Bien, vayamos con el segundo tema. 7 personas vinculadas al correísmo que actualmente están resguardadas en la Embajada de México han sido objeto de un comunicado del gobierno mexicano. Ha señalado que estas personas se encuentran allí en una figura que la ha calificado en el comunicado de protección y resguardo, aunque se ha dicho también, se ha utilizado, creo que de manera un tanto ligera, en los medios de comunicación, el tema de que estas personas estarían asiladas en la Embajada de México. Aquí el tema jurídico vuelve a ser importante. ¿En qué calidad están estos ciudadanos? 3 de ellos con inmunidad parlamentaria en la legación diplomática mexicana, doctor Morales. Bueno, aquí hay que distinguir, señor ingeniero Gustavo Cardoso, en Derecho Internacional Público, una distinción que existe entre lo que es el asilo político y lo que es
el resguardo o protección diplomática. Es bueno que la ciudadanía haga esta diferencia para que resuelva, para que decida, delibere y vea a qué tesis se adhiere. Pues. ¿Cuál es la noticia que se ha dado a través de los medios de prensa? De que efectivamente 7 ciudadanos, entre ellos 2 asambleístas, han solicitado este resguardo o protección diplomática a la Embajada de México por un presunto delito de desestabilización al gobierno nacional a raíz de las manifestaciones o protestas que son de público conocimiento. Esta es la noticia que hemos conocido a través de los medios de prensa. ¿Cuál es la diferencia entre asilo político y resguardo o protección diplomático? El asilo político es la protección que brinda un país a una persona que es perseguida por motivaciones de orden político. Es decir, detrás, subyacente o en el fondo del asilo político hay motivaciones, como su nombre lo indica, hay motivaciones de carácter político. Y es justamente que para estos efectos a las sedes, casas o edificios donde funcionan las embajadas, los consulados o en general las legaciones diplomáticas, a estas sedes se les considera como un territorio prolongado del país. En este caso, por ejemplo, a la Embajada de México se le considera como territorio mexicano, que gozan de 3 privilegios, las embajadas o consulados. Es bueno que la ciudadanía conozca este tema de derecho internacional público. Yo puedo hablar sobre este tema porque en la universidad doy una asignatura que es afín, derecho internacional privado, que de una u otra forma tiene sus conexiones con el derecho internacional público. Las embajadas o sedes físicas donde funcionan estas legaciones gozan de 3 privilegios. 1, el de inviolabilidad material. 2, el de inmunidad jurisdiccional. Y 3, el de extraterritorialidad. Por eso es que se refugian en embajadas o asilos cuando se dan estas circunstancias que usted me acaba de mencionar. En virtud de la inmunidad jurisdiccional, ningún juez puede perseguir a la gente que se refugia en una embajada para invadir su territorio. En virtud de la el hecho de ingresar allá les es una especie de genera ya un escudo. Es una especie de escudo que les protege justamente de la persecución judicial. Es la inmunidad jurisdiccional. Es la extraterritorialidad, en virtud del cual el territorio de una embajada se considera territorio, en este caso, territorio mexicano. Pero es un caso, esta protección en estado latente. No puede quedarse allí. Algo tiene que hacer el gobierno de México, analizar una posibilidad de asilo. Puede ser un primer paso de protección provisional previo a conceder, por ejemplo, el asilo político. Puede darse ese caso. Probablemente las personas allí habrán solicitado, por lo menos alguno de ellos. Por eso lo solicitan, porque también gozan de inviolabilidad material. O sea, nadie puede, policías, ejército no puede invadir territorio de una embajada. Recordemos que hubo un caso similar a este que tuvo un desenlace no positivo para la persona que solicitaba asilo, el ex presidente de Perú, que se alojó en la embajada de Uruguay, me parece. Así fue. Estuvo algunos días allí, Uruguay analizó la situación y finalmente se le dijo que no había razones, y prácticamente se le obligó a salir de la embajada y a enfrentar a la justicia. Es bien traído peruana. El ejemplo que usted menciona, ingeniero Gustavo Cardoso, bien traído. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar justamente entre lo que es un asilo político y lo que es un refugio, protección o resguardo diplomático. Ahí está la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que mientras el asilo político tiene connotaciones o consideraciones políticas, en cambio el resguardo o protección diplomática tiene connotaciones humanitarias. Se tutela, se resguarda a la persona que está arbitrariamente perseguida en condiciones difíciles para su vida, para su integridad, para su dignidad, para su libertad y honor. Es decir, se trata de protección de derechos humanos, que es muy diferente de una protección de carácter político. Otra diferencia, el ejemplo me vale para discurrir sobre este tema. A Alan García
la embajada uruguaya o el Estado uruguayo le negó el asilo político. Esto sucedió en Lima. Sucedió en Lima. En el asilo se puede negar o aceptar el asilo político. En cambio, en el resguardo o protección diplomático, es obligación de los estados el darles refugio y protección, justamente porque se puede considerar que la persona está arbitrariamente perseguida en circunstancias difíciles, como le digo, para su vida, para su integridad, que son libertades, o son, mejor dicho, son derechos humanos fundamentales. Acabamos de escuchar en el diálogo previo al licenciado Juan Cubi de la Comisión Anticorrupción, y él coincide con lo que piensan muchos ecuatorianos, de que el hecho de haber hecho presencia y pedir esta protección en la Asamblea, por lo menos para los 3 legisladores que cuentan con inmunidad parlamentaria, significa implícitamente el aceptar de que efectivamente hubo este tema de una sedición o de acciones en contra del gobierno, en contra de la democracia ecuatoriana. ¿Qué lectura tiene usted? Por supuesto, y yo estoy de acuerdo con lo que acabé de escucharle al sociólogo o licenciado Juan Cubi. Si todavía no hay ninguna acusación, no se ha propuesto ni se ha promovido ninguna denuncia de carácter penal o de otra naturaleza contra estos asambleístas. De suerte que yo no veo por qué han pedido refugio o protección o resguardo en la embajada. Si no hay nada todavía contra ellos, se supone que están siendo perseguidos y todavía no se ha promovido ninguna persecución en contra de ellos. Efectivamente, yo pienso que es así. La situación de Virgilio Hernández está también latente. Él se encuentra en la clandestinidad y ha pedido garantías para presentarse. Así es, y posiblemente, según las noticias que aparecen, ha pedido también su asilo o protección o resguardo en la embajada mexicana. Y esto lo confirma, parece que el gobierno mexicano, ingeniero Gustavo, se inclina más por brindarles protección y resguardo diplomático. Porque justamente en el diario El País de España, porque en la prensa nacional yo ya no puedo creer mucho de las versiones que dan ellos, en el diario El País de España justamente se transcribe el comunicado que la Cancillería mexicana publica. Literalmente dice lo siguiente: la Cancillería mexicana: el gobierno mexicano ha concedido el resguardo y protección en concordancia con su política de respeto y protección de los derechos humanos, porque tiene una consideración humanitaria el tema del resguardo o respeto a los derechos fundamentales, concediéndose a todas las personas independientemente de su afinidad política. De suerte que yo creo que el gobierno mexicano o el Estado mexicano lo que va a conceder es el resguardo y la protección a estos asambleístas, porque como una de las medidas que están consideradas en el derecho internacional público. En un tuit, el gobierno de México señaló también que aclara que la protección a los 7 ecuatorianos es por su tradición de protección a quien lo solicite. De protección y resguardo a los derechos fundamentales, sin considerar sus afinidades de carácter político. Es decir, que el gobierno mexicano va por esa línea de darles resguardo y pero protección. No será una acción sin que intervengan allí juicios de valor. Entendemos que de alguna manera las personas tendrán que justificar esta situación antes de recibir esta protección. Por supuesto, entonces empieza el trámite para la concesión de la protección o resguardo, en la cual el gobierno mexicano considerará las razones que argumentan los supuestos perseguidos políticos o personas de las que se violan sus derechos fundamentales. Otra situación, esto ya no tiene que ver con la Embajada de México, es la de Paola Pavón. Ella es una funcionaria de elección popular, es la prefecta de la provincia de Pichincha, elegida recientemente por el voto popular. Se encuentra también acusada. Ella ha sido objeto de una orden de prisión y se encuentra, de hecho, presa. ¿Cuál es la situación de ella y qué debe suceder también si es que este caso continúa y la mantiene alejada de sus funciones con la prefectura de Pichincha? Bueno, las dos preguntas que yo me hago sobre este tema, ingeniero Gustavo, son las siguientes. Si es que se le está promoviendo una acción penal a la prefecta del Pichincha, la señora Pavón, por suspensión de servicios públicos, ¿por qué no se inicia la misma o se promueve la misma acción penal en contra de la señora Cintia Viteri,
que interrumpió un servicio público fundamental de comunicación de un puente que une a la costa con la sierra, y lo hizo en forma flagrante ante cámaras de televisión y en una sesión solemne. Si es el mismo delito del que se está persiguiendo. Y esto se hizo y se dijo públicamente con la intención de evitar que manifestantes, concretamente indígenas, ingresen a la ciudad de Guayaquil. Así es, efectivamente. Y por eso es que los movimientos indígenas, por eso es que el Frente Unitario de Trabajadores están reclamando precisamente de que cese la persecución política a través de la Fiscalía o de los administradores de justicia, a raíz de por lo que ha sucedido. A Paula Pavón se le acusa fundamentalmente por haber suspendido servicios públicos. Ese servicio y por haber presumiblemente contribuido con fondos públicos, acabo de escucharle al licenciado Macubi, con fondos públicos para la desestabilización del gobierno. Y la señora Cintia Viteri, pregunto yo, ¿qué pasó? Bueno, esto nos llevaría también a la acusación ya presentada por Fabricio Villamar en contra de Yacu Pérez. ¿Cómo mira usted esa situación? Yacu Pérez asistió o participó en estas manifestaciones en cumplimiento de sus funciones de prefecto provincial, porque también se le está queriendo iniciar un juicio seguramente administrativo para destitución por abandono de funciones. Es un estricto cumplimiento de la defensa de los derechos de la SUAY el que ha determinado que Yacu Pérez participe en esas manifestaciones. De suerte que yo no veo ninguna causa, ningún motivo para que se inicie algún tipo de acción penal o de investigación, por lo menos, en contra del doctor Yacu Pérez. Y su supuesta injerencia, o por lo menos apoyo a la suspensión de servicios públicos. Ahí lo que se le está acusando es de haber invadido el recinto de la función. Claro, en la acusación de Fabricio Villamar. Esa es la acusación que se le hace. Y él mismo dice, señor, yo estuve solamente a la entrada, ni participé siquiera porque tuve enseguida que asistir a otras reuniones. O sea, en esto estamos cayendo, señor ingeniero Gustavo Cardoso, estamos siendo asediados. La sociedad ecuatoriana, asediados, acorralados por la violencia que está manifestada en múltiples formas. Por todo lado vemos violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia académica en universidades y colegios, violencia sexual, y estamos ahora con violencia política. Este gobierno, ingeniero Gustavo Cardoso, es el que ha generado la violencia por tres motivos. Los abogados distinguimos tres clases de violencia. Una violencia física, que para traducirla en términos simples y comunes, viene a ser una especie de atropello o brutalidad que se comete. Violencia física, bombas apuntadas contra el pecho de los manifestantes, caballos y motos policiales que atropellan a los manifestantes, edificios incendiados, atropellamiento o violencia física. Existe la otra violencia que es más perniciosa todavía, es más peligrosa, la violencia moral, la violencia psicológica, que nosotros le conocemos con el nombre de violencia o de violencia compulsiva, que es la que viene a través de los medios de prensa o de comunicación, sobre todo de la costa, y que es traducida, reflejada por los dirigentes o líderes costeños, sobre todo de Guayaquil. Ahí tiene usted una forma de violencia moral, por ejemplo, las amenazas, el desprecio, el asco que se siente por los de Ponchi, por los del Páramo y por los pobres. La aparofobia es una forma de violencia moral, psicológica, más perniciosa que la violencia física, y viene de los líderes de la costa, precisamente, y de los medios de comunicación, precisamente de la costa. Pero la forma de violencia más peligrosa es la que ha nacido del gobierno, los atropellos y las brutalidades cometidas en contra de la Constitución Política de la República. Usted ve a un Ecuador muy dividido como una de las consecuencias de estos 11, 12 días de violencia. Porque vivimos en una sociedad que se ha transformado en una especie de hervidero de traiciones, en donde donde nada tiene valor, ni siquiera el honor de las personas. Así estamos viviendo en esta sociedad, ingeniero. En lo que respecta a la discusión que se está haciendo en estas mesas de diálogo con diversos actores que se suponen en cualquier momento se concretarán en la emisión de un nuevo decreto, ¿cómo mira usted la situación? Mire, yo creo que las organizaciones sociales
el sector de indígena, el sector de trabajadores, el sector de estudiantes universitarios, se está oponiendo en forma muy clara, en forma tajante, a dos cosas: a la precarización laboral, que no van a permitirles si es que se emite un nuevo decreto, a la creación de nuevas cargas tributarias y a la eliminación indiscriminada de los combustibles, que es lo que justamente sucedió con este famoso decreto 883. Esperemos que el nuevo decreto respete, señor ingeniero Gustavo Cardoso, estas tres cosas que está proponiendo y a las que están opuestos precisamente los diferentes sectores sociales, porque este decreto 883 violó elementales normas constitucionales, violó derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, los derechos a la remuneración permanente, justa, en vez de que vayan aminorando las remuneraciones, como lo previó el artículo 883, al bajarnos del 20% de la remuneración, al exigir a los trabajadores de empresas públicas que donen un día de sueldo cada mes. Eso es regresión de derechos, es la violación más brutal a la Constitución que se ha dado, concretamente al artículo 326 de esa Constitución y el artículo 11, número 8, que dice que los derechos consagrados para los ciudadanos deben observarse y normarse en forma progresiva, pero no para atrás, pues en forma regresiva. Y más todavía esta violación tremenda que se hizo de discriminación en contra de los servidores públicos, a quienes se disminuyó sus vacaciones de 30 a 15 días, con excepción de militares y policías. A ellos no les tocó ese derecho. Y eso se llama discriminación, que está prohibida en la Constitución Política de la República. Sí, el decreto 883 tenía muchos otros aspectos incluidos. Todo, detrás de esta cuestión de los combustibles estaban este tipo de reformas laborales que eran un insulto, una verdadera ofensa a la conciencia de los ciudadanos. Bien, quisiéramos culminar con un análisis de otro tema que ha sido materia de polémica en la ciudad de Cuenca. A través de las redes sociales se emitieron fotografías, filmaciones sobre un joven estudiante de medicina. Se hicieron juicios de valor, se dieron sentencias mediáticas con respecto a este joven y es un hecho bastante discutido y controversial. Finalmente el tema fue conocido por la justicia, se le ha impuesto 4 meses de prisión, pero aún sigue el debate sobre el tratamiento de estos casos. A este chico de apellido Correa se le graficó como uno de los causantes y promotores de la violencia en el país. Vamos a escuchar las declaraciones de su señora madre, quien señala que no se apelará a los 4 meses de prisión que se le ha impuesto. Antes de escuchar su comentario, doctor Morales. Yo creo que ya no, mi hijo ahorita ya se declaró. Si nos ponemos a apelar se va a alargar más, la situación económica no nos da para pagar un abogado, entonces vamos a esperar. Ojalá que Dios mediante en 4 meses mi hijo ya vuelva a casa de nuevo. ¿Qué lectura les deja este proceso de justicia? ¿Consideran que hubo el proceso correcto? No, porque el rato que una persona acusa y da una pena a alguien que no tiene, culpa de nada, porque hay videos que los estaban amañatando. En los videos, como es reales, él mismo dice bombas de pintura, que no son bombas que ellos están diciendo que mi hijo ha estado pidiendo. Además, nadie le ha llevado en ese momento. Nadie ha salido lastimado, como dicen que era para decapitar, para esto. O sea, nadie ha salido. Aquí en Cuenca nadie ha salido decapitado sin cabezas, ni mucho menos, ¿no? ¿Fue el único día que él fue a las manifestaciones? Sí, porque ya no, porque ya después ya le agarraron y ya de ahí no ha salido. Y le acusan de haber botado hasta los postes de no sé qué parte de la ciudad cuando mi hijo ya estaba preso. Eso, mi hijo ya estuvo el 8 y eso creo que pasó el 9. Entonces, el 8 de octubre fue detenido. Y eso que de los postes y todo eso ya pasó el 9, entonces él no podía haber hecho eso. Y le acusan de colocar cables, ¿no? Sí. Esos mismos cables. Declaración de la madre de Pablo Correa en la edición electrónica del Mercurio. Este joven de 24 años es originario de Quito, estudiante de medicina. Ha generado una enorme polémica en la ciudad de Cuenca. ¿Es víctima o es
Un villano. ¿En dónde queda también el tema de presunción de inocencia en Ecuador? Los medios de comunicación, nosotros lo tenemos muy claro, no somos ni debemos pretender ser jueces, pero las redes sociales pueden y deben serlo. Es la hora de la revancha del gobierno de Lenín Moreno, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Está persiguiendo a todos los dirigentes estudiantiles, campesinos, laborales. Él está violando el artículo 98 de la Constitución, que consagra nuestro derecho a la resistencia, a una resistencia legítima, del que ha sido parte este estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. La pregunta que me hago yo es algo trágica, dramática, señor ingeniero. Y el rector de la universidad ha salido al frente a defenderle a su estudiante. El decano de la Facultad de Jurisprudencia de Medicina ha salido al frente para defenderle a su estudiante. De esto ya tenemos precedentes. Recuerde usted que cuando asimismo se trató de degradar psicológicamente y se les privó de la libertad a 4 estudiantes, 2 de medicina y 2 de jurisprudencia, en el año 2007, en abril concretamente, la Facultad de Jurisprudencia salió a las calles a defenderles. Aquí viene también, más allá de los personajes o funcionarios que usted ha mencionado, la actitud de la sociedad. Si usted entra en cualquier WhatsApp o Twitter que se refiera a este tema y vienen los consiguientes comentarios, no hemos hecho numéricamente el cálculo, pero podemos asegurarlo que una gran mayoría, posiblemente un 80 o un 90%, condena al estudiante y lo califica como un villano, y apenas un 10, quizá un 20% siembra un espacio de duda o lo defiende. Pero es suficiente motivo una red social para condenarle a un ciudadano. No es suficiente motivo. Tiene que haberse comprobado fehacientemente, exhaustivamente, el ilícito cometido. Y allí viene ese segundo paso que dio la justicia ya, juzgándolo y sentenciándolo. Por supuesto. ¿Cómo ha de ser posible que ahora, para mi personal criterio, la Fiscalía General del Estado se ha transformado en otro instrumento de persecución política a líderes sociales, a líderes laborales y a líderes estudiantiles? Esto no puede ser. Yo respeto mucho a las redes sociales. Es un medio extraordinario de comunicación entre nosotros los ciudadanos. Es así. Y hay una cosa interesante, ingeniero Gustavo, que al escucharle a usted se me viene a la memoria. Las redes sociales son ahora el reflejo de lo que antes era el ágora griega hace 3000 años. ¿Qué era el ágora griega? Un espacio público en donde se reunían todos los ciudadanos, permítame la expresión, para chismear, para insultarse, para criticar al gobierno y para tratar de llegar a acuerdos sobre su ciudad. Eso es ahora la red social, exactamente una réplica de la antigua ágora romana. Así hay que concebir a una red social, pero no como un medio fehaciente de prueba para condenar a un inocente, violando expresas normas constitucionales, como es el de la presunción de inocencia. Sí, son casos para meditar. Gracias al doctor Morales. Él es un experto en Derecho Constitucional, catedrático universitario en la Universidad de la SUAY.